Hola amigos, nuevamente estamos en la presentación número 4 de este módulo 2 de Casas de Luz. Cómo establecer el modelo del Nuevo Testamento en los días en los que vivimos. El título de esta presentación: elementos básicos en las reuniones de iglesia. ¿Ok? ¿Cuáles son los elementos básicos que encontramos en el Nuevo Testamento que formaban parte de esas reuniones? Antes que nada, quiero mostrarles un elemento básico que va a ser parte de tal vez las reuniones o tal vez de todo el proceso de crear estos grupos de iglesia en todas las partes del mundo. Importante. El siguiente elemento es de esperar en toda iglesia, grupo de discípulos, que se acerque al modelo del Nuevo Testamento. Este ingrediente es de esperar que esté presente de una u otra manera. Normalmente, viniendo de fuera, es lo que se espera. Y es lo siguiente. En Hechos 8, versículo 1, dice lo siguiente. Y Saulo consentía en su muerte. Esto es la muerte de Esteban. Y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ok. Cuando la iglesia empieza a operar bajo la guía y la centralidad del Espíritu Santo, siendo cristocéntrico y testimonio céntrico, en un modelo que no tiene una jerarquía salvo Cristo y que no tiene un dominio humano, el hombre no lo puede controlar, sino es orgánico. El Señor mueve, el Señor trae, el Señor es el que acerca, el Señor es el que añade. Lo que se alza es persecución. ¿Ok? Fíjate lo siguiente, porque el mismo Pablo, cuando se convierte, él mismo recibe persecución. Dice en Hechos 13:50, mas los judíos incitaron a mujeres pías y honestas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de sus términos, o de sus dominios, de sus lugares. Ahora tenemos una iglesia establecida, institucionalizada, como es la iglesia judía, con un Sanedrín, etc., incitando o moviendo a un poder gubernamental para perseguir a la iglesia. ¿Ok? La iglesia como grupo de gente. O sea, una institucionalización unida con un poder gubernamental para perseguir a la iglesia. En 2 de Timoteo 3:12 dice lo siguiente: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Quiero que entiendan lo siguiente. ¿Cómo lo explico? Yo vivo en Australia y en muchas iglesias se hace muchas veces esta oración. Gracias, Señor, porque vivimos en un país donde no experimentamos persecución y podemos venir aquí a reunirnos libremente. Ok. Según 2 de Timoteo 3:12, la razón por la cual no estás experimentando persecución es muy posiblemente porque el modelo de cristiandad que estás usando no es de ningún tipo de desafío con el poder establecido. Es tan similar a los principios terrenales que en realidad no cuestionan los principios terrenales. Hay gente que está esperando, fíjate lo que te quiero decir, hay gente que está esperando a la persecución para comenzar iglesias en sus casas. Yo digo lo siguiente: tú empieza iglesias en tus casas y ya verás cómo empieza la persecución. No esperes a que empiece la persecución para que la persecución te lleve a las casas, porque no vayas a poder ir a templos de culto.
¿Por qué? Porque eso no es lo que primero Timoteo nos está diciendo. Primero Timoteo nos está diciendo, habrá persecución y eso llevará a que la gente viva de una manera piadosa. No, 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 no. Nos dice que la persona vivirá de una manera piadosa. Y ese término además implica muchísimo más de ser bueno, sino de seguir los pasos y los modelos de Cristo. ¿Ok? Los planes, el modelo, las directrices de Cristo. ¿Ok? Eso es lo que significa vivir piadosamente. Caminar como Él caminó, de la manera en que Él quiere que caminemos. Tú empieza a hacerlo de esa manera y ya verás cómo viene la persecución. No esperes a la persecución para hacer lo que la Biblia te dice que es el modelo. ¿Ok? Vivir en línea con las enseñanzas de Cristo y con el modelo bíblico de la Iglesia traerá persecución. ¿Ok? No vendrá la persecución primero y luego comenzaremos a vivir en línea con las enseñanzas de Cristo, sino todo lo contrario. Cuando las enseñanzas de Cristo se empiecen a hacer ese efecto de contagio para comunidades, etc., el mundo que está en oscuridad empieza a ver pequeñas luces iluminándose por todas partes. Y todo aquello que el hombre ha levantado con sus propias manos empieza a ser desafiado por la luz. Y es entonces cuando la persecución en contra de la luz se levanta. Entonces, primero es vivir bajo las enseñanzas de Cristo y con el modelo bíblico de iglesia. Y después vendrá la persecución. De hecho, fíjate, quiero que considere lo siguiente. ¿Por qué las diferentes denominaciones, tanto católicos como protestantes o como evangélicos? Y yo no sé a qué denominación tú perteneces, pero a la denominación que tú pertenezcas va a estar agrupada o bien católico, dentro de las diferentes ramas del catolicismo, o protestante, ¿ok? Bautistas, adventistas, anabaptistas, etcétera, ¿ok? O evangélicos, pentecostales, etcétera, 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 no denominacionales. ¿Por qué esas iglesias que siguen el modelo de iglesia instituido por Constantino en el siglo IV no sufren persecución incluso en países como China? ¿A qué me refiero con ello? Si tú vives en China, tú puedes ir y puedes encontrar una iglesia de tu denominación e ir en el día en el cual tú vas a la iglesia. Para muchos el domingo, para otros el sábado. ¿Ok? Tú puedes ir a esa iglesia. Es una iglesia a la cual los sermones de ese día tienen que ser primero dados a mediados de la semana al poder legislativo chino, en el cual ellos revisan el sermón, lo aprueban y luego es predicado el sábado o el domingo, dependiendo a la denominación que corresponda. ¿Ok? Pero tú puedes ir a la iglesia en China. Tú puedes ir a una iglesia cristiana en China. No hay ningún problema. Y tú ahora te estás preguntando, espera, pero si yo creía que en China se perseguían a los cristianos. Ah, sí. Es que sí, es que se persiguen. Pero ¿sabes qué iglesia persiguen? La que está debajo, la que se reúne en las casas, la que se está multiplicando como fuego que no pueden parar, la que no está regulada, la que es el Espíritu del Señor la que está moviendo, enseñando y reproduciendo de una manera astronómica, exponencial. La que no puede ser controlada por ningún hombre, ningún gobierno, ninguna institución. Esa es la iglesia que está siendo perseguida en China. Esa es la iglesia que está siendo perseguida en el Oriente Medio. ¿Ok? La que se reúne y aprenden por ellos mismos en grupos pequeños y se reproducen a una velocidad estrepitosa. Una velocidad tremenda. ¿Ok? Ok. Habiendo dicho eso, y esperando que uno de los elementos básicos es que cuando tú empieces a adoptar el modo bíblico, se va a alzar persecución, ¿ok? Puede ser persecución en tu vecindario, puede ser persecución así como ocurrió en la ciudad de Éfesos, ¿ok?
cuando Pablo empezó a mostrar el Evangelio y muchos dejaron de comprar las estampitas de la Virgen, iba a decir de la Virgen Diana, de la diosa Diana, y eso creó un efecto económico negativo para aquellos que vendían las estampitas y vendían las figuritas, pues los mismos comerciantes se levantaron en contra de Pablo. Y ahí se levantó esa persecución. Puede ser entre tus vecinos, puede ser en tu trabajo, puede ser con poder gubernamental, puede ser con poderes eclesiásticos. Pero bueno, eso es de esperar. Así que algo bueno estarás haciendo. Antes de continuar, te quiero decir lo siguiente. Es un paréntesis en ello. Es un paréntesis en esta presentación, pero posiblemente hasta un paréntesis en todo el módulo 2. Cuando recibas esa persecución, cuando recibas las críticas, cuando recibas las acusaciones falsas, cuando te llamen esto, cuando te llamen lo otro, etc. El consejo que te voy a dar ahora es el mejor consejo que te pueda dar. Nunca te defiendas. ¿Me has escuchado bien? Nunca te defiendas. Si tenemos que aprender algo de la vida de Cristo, tenemos que aprender del juicio a Cristo en la casa del sumo sacerdote, en la casa de Herodes y en la casa de Pilatos. Cuando fue acusado falsamente, erróneamente, etc. Y no se defendió. La evidencia más clara que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Rey del Rey de Reyes, del Dios viviente está en ti, es que tú no eres un discípulo de guerra, sino de paz. Que tu evangelio no es de violencia, sino de pacificador, porque bienaventurado eres tú, los pacificadores. Cuando te venga todo esto, no te defiendas. Tú enfócate en la misión. En el momento que te empiezas a defender de todas estas acusaciones falsas, tu foco se mueve de la misión a defenderte a ti mismo. Tú no necesitas ser defendido. Tú tienes vida eterna en Cristo. No necesitas. Es un privilegio que te acusen falsamente. Es un privilegio. Porque es como caminar lo más cercano posible a la experiencia del caminar de Cristo. No te defiendas. Sigue con la misión. Sigue con la misión. Enfócate en la misión. Sí, pero se van a llevar ellos los puntos. Sí, pero y mi reputación. Tu reputación está encontrada en Cristo. Quien tú eres es lo que Cristo piensa de ti, no lo que el mundo piensa de ti. Y si estás caminando para llevar al mundo las buenas noticias de que Dios ha venido a salvarlos antes de que este mundo colapse, es lo único que te importa, lo único que te preocupa y lo único que te ha de importar. ¿Ok? No te defiendas. Ok, después de este sermonete, vamos ahora a ver ya más detalladamente cuáles son elementos básicos en una reunión de iglesia según son extraídos del Nuevo Testamento. ¿Ok? El primer elemento básico que tiende a repetirse bien a menudo, no en todos los casos, ¿ok? Pero bien a menudo es compartir una comida. Compartir una comida. En muchas referencias bíblicas encontramos este elemento. Sin embargo, la comida no era la razón principal de la reunión. O sea, se compartía una comida, aunque la comida en sí no era la razón principal, ¿ok? De hecho, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, Pablo precisamente les tira de las orejas a la iglesia de Corintios porque el reunirse para la comida se ha convertido en eso. Vamos a reunirnos a la comida, a comer, a ser glotones, etc. No. Hay una comida porque es más fácil invitar a un vecino a una comida. Es más fácil invitar a alguien a una comida y de ahí en una sobremesa estudiar la palabra. ¿Ok? Entonces, es una excusa. La comida es una excusa muy válida, porque todos tenemos que comer, ¿ok? Que crea comunidad, que crea comunión, ¿ok? Es un elemento muy básico, tan básico que tenemos que comer,
al cual vecinos pueden acercarse, conocidos pueden acercarse, familiares pueden acercarse. Es la excusa perfecta. Vente a mi casa para comer. ¿Ok? Entonces, el segundo elemento básico extraído del Antiguo Testamento es que estudiaban las enseñanzas de los apóstoles. Cuando se refiere a que estudiaban las enseñanzas de los apóstoles, no se refiere a que solo estudiaban lo que los apóstoles habían escrito, como las epístolas, por ejemplo, de Pedro, o de Santiago, o de Pablo, o de Juan. No, se refería a la manera en la cual los apóstoles mostraban o incluían la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo, más el estudio de las escrituras del Antiguo Testamento en la luz de la revelación de Cristo. Cuando tú miras el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, es un estudio del Antiguo Testamento pasado por el prisma de la revelación de Jesús. Ahí podemos ver las sombras que nos contaban de diferentes maneras acerca del carácter de Dios, pasado por la revelación del carácter de Dios en su plenitud y gloria en la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. ¿Ok? Entonces, las citas que tú ves en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, son citas que nos están siendo filtradas por la realidad que es en Cristo. Primera de Corintios 10 nos dice que cuando salieron de Egipto, los hebreos fueron todos bautizados en el mar, y todos bebieron del agua que salió de la roca, y esa roca es Cristo. Tú no sacas eso solo estudiando el Antiguo Testamento. Tú no sabes que la roca es Cristo. La sabes porque Pablo ha cogido el Antiguo Testamento y lo ha filtrado con la realidad en Cristo y te ha revelado lo que el Antiguo Testamento nos está mostrando en la realidad de Cristo. Entonces, estudiaban tanto, se podría decir para nosotros, en nuestro contexto, sería el Nuevo Testamento, donde están las enseñanzas de los apóstoles, donde están los 4 evangelios, y el Antiguo Testamento. Siempre que vayamos a estudiar el Antiguo Testamento, bajo el prisma de Cristo. Porque cuando Cristo fue resucitado y caminó de camino a Emaús, cuando le mostró las escrituras a los 2 discípulos en el camino de Emaús, le mostró a él mismo desde Moisés y todos los profetas. Le mostró a Cristo, la luz del mundo, en todos los símbolos y manifestaciones, historias del Antiguo Testamento. Todas apuntan a Cristo. ¿Ok? Entonces, elemento primero, compartir una comida. ¿Ok? Eso no significa que en 100% de los casos tengáis que tener una comida. ¿Ok? La comida nos estamos refiriendo a una comida simple. ¿Ok? Una comida simple, no muy elaborada, algo que sea fácil de compartir, etc. En la zona de Palestina lo tenían muy fácil, porque era pan con pequeños diferentes patés, donde se untaba el pan en los diferentes patés. ¿Ok? Es una comida bien fácil, bien sencilla. Hay muchas maneras de hacerlo en nuestro contexto. ¿Ok? No nos compliquemos mucho con comidas tan elaboradas que se convierte en el énfasis en la persona que lo está elaborando, se convierte en una carga tremenda para la persona que lo está elaborando, etc. En muchos contextos se puede incluso, dependiendo cuánta confianza haya entre las personas que están iniciando, que cada uno traiga algo, pero que no sea carga en sí, que sean platos sencillos, porque recuerda que la comida es la excusa, ¿ok? Es la excusa, no es la razón. Estudiar el Nuevo y el Antiguo Testamento, en otras palabras, estudiar la Biblia. Y otro elemento es el elemento de la oración, ¿ok? Si os fijáis en la pantalla, veis que tengo la palabra rezar tachada, ¿ok? Cuando lleguemos a la sección de rezar, o orar, o cómo hablar con Dios, vamos a expandir en ello, ¿ok? Lo que hacían había un aspecto de orar, y este lo vamos a desarrollar más adelante. Había una alabanza musical, ¿ok? Algún tipo de alabanza musical. También tenemos un apartado en este módulo donde vamos a desarrollarlo más detenidamente. En estos momentos simplemente os estoy comentando los elementos básicos. Una alabanza musical. Había un aspecto de servir al grupo y de servir a la comunidad. De tener buen nombre dentro y de tener un buen nombre fuera. De tener luz dentro
y una luz que se expandía fuera. También tenemos, creo que es el 9 o el 10 en este módulo que expanderemos en ello. No haciendo discriminación, no discriminaban a quién venía, no discriminaban ni por raza, ni por color, por nacionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ten en cuenta que tú estás dando gracias al Señor y el Señor es el que está trayendo. ¿Cómo puedes discriminar cuando tú ya sabes que has estado dando gracias por alguien que Dios está trayendo? Esa persona es una persona que Dios está trayendo a tu casa. Entonces no había una discriminación, no debe haber una discriminación. Y muy importante, y vamos a dedicar el último programa de este módulo al último punto. Existe una fecha de caducidad y el efecto reproductor. ¿Cómo reproducir este modelo? Y una fecha de caducidad. El grupo tiene una fecha de caducidad y tiene que tiene que romperse, no romperse. A ver, la palabra que estoy buscando, el grupo tiene que disolverse para reproducirse y crecer enormemente. ¿Ok? Eso lo vamos a extender más detalladamente en el último de los programas, en el programa 10. Estos son los elementos básicos. Comida, estudio de Biblia, oración, alabanza musical, servir al grupo y a la comunidad sin ningún tipo de discriminación, y hay que establecer una fecha de caducidad. Y como veis en las pantallas he puesto la palabra importante. Tan importante que vamos a dedicar toda una sección a esto. Tu grupo tiene que tener una fecha de caducidad. Parece como contraproducente. Parece como que es, pero eso no es lo que estamos tratando, ¿no? Tiene que tener una fecha de caducidad y lo hablaremos cuando llegue el momento. Muy bien, nos hemos expandido un poquitito, tal vez más de la hora en esta presentación, pero les espero en la siguiente. Espero que lo estéis disfrutando, que estéis tomando notas, ¿ok? Y que estéis cogiendo ese ánimo para empezar.